Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. Eh, en primer lugar, eh, antes de comenzar esta conversación, eh, quiero comentarles, yo soy la profesora Analía García, soy profesora en historia. Eh, Vengo trabajando desde hace un tiempo las cuestiones de género en adultos. Y la verdad es que esta propuesta de las profesoras Marta Bertolini y Norma Bregagnolo me puso ante un gran desafío, eh, que es el de comenzar a mirar el género desde otros lugares, sobre todo del lugar de las niñeces. Así que para mí es toda una experiencia y espero que algo de las cuestiones que traigo como para pensar sirvan realmente para pensar. Agradezco a las profesoras su incorporación a esta especialización, y les agradezco sobre todo la incorporación de la problemática de género dentro de la especialización. Bueno, yo he pensado eh, he tenido en mi cabeza algunas cuestiones que me parecieron que podían ser centrales a la hora de hablar del género y la niñez o las niñeces, o los derechos del niño, de la niña, del niñe y su relación con el género. En primer lugar, decirles, partir de la base de que si pensamos en los derechos, eh, hay medidas de acción de protectiva que ya están planteadas en la Constitución y que nos hablan de la igualdad real de oportunidades y de trato. Artículo 75, inciso 23. Así que, si lo pensamos desde ahí, una constitución que fue modificada en el año 94, todo el resto de la normativa que además se desprende de esto y de tratados y normas internacionales, está planteado en la búsqueda de, yo no sé si le llamaría igualdad, pero sí le llamaría equidad en el contexto del género, y sobre todo no discriminación. Eh, en principio, como tal vez ustedes ya sepan estas cuestiones, las estén manejando, pero bueno, me pareció interesante pensar cuando hablamos de género, ¿de qué hablamos? El género siempre implica asimetría de poder. Y esa simetría de poder es jerarquización. ¿Y dónde la podemos ver a la jerarquización? La podemos ver en distintos espacios de la realidad de los niños, las niñas y las niñas. La podemos ver en la madre, el padre, la maestra, el médico, el sacerdote, el pastor, el pariente, el vecino. Todos ellos, todos ellos entran dentro de esa categoría adulto y por lo tanto implican asimetría de poder respecto de los niños. Pero además, el género, y esto es, me parece lo más importante, además de que es asimétrico, es una categoría relacional. O sea que es una categoría que se utiliza para establecer relaciones. Es una categoría relacional que está creada por la cultura y lo que busca es asignar roles y tareas a las personas de acuerdo con el sexo biológico con el que nacieron.
Entonces, al varón se le asignan a la persona que nace macho en la biología, digamos, se le asignan roles o tareas que se corresponden con los varones, con lo masculino. Y a la hembra, es decir, a la mujer en la naturaleza humana, se le asignan tareas, roles, responsabilidades, funciones que tienen que ver con lo femenino, que tienen que ver con este criterio de lo que es lo femenino. Esos roles y tareas asignados por la cultura según el sexo, género u orientación sexual, lo que hacen es mostrar diferencias de distinto tipo, diferencias de oportunidades, eh, discriminación, desigualdades que están en la base de toda la relación de género. Y esas diferencias que generan desigualdad y que generan discriminación, tradicionalmente se asientan en patrones fuertemente patriarcales. Pero además tienen una visión dicotómica de la realidad, sesgada. ¿Sesgada a qué? Sesgada a solamente dos sexos, que es lo que la biología plantea, aunque haya algún porcentaje de gente que nace con los dos sexos y que luego debe decidir, pero en la gran mayoría de la humanidad, la gran mayoría de la humanidad nace con uno u otro sexo. Ahora, en esa visión tan dicotómica, tan binaria, hay todo un sector de la población, de niños y de niñas, que en realidad están funcionando como por fuera de eso, por fuera de la norma. ¿Por qué por fuera de la norma? Porque pueden ser niñas que han nacido como tales, como mujeres, pero que no se sienten representadas en ese rol de niñas y que se sienten más afines, más representadas, se perciben como del otro sexo, con las actitudes, con los roles, con los juegos, con todo de los varones. Y al revés, varones que nacen sexualmente como, no sexualmente, en sexo varón, pero que en realidad se perciben como como mujeres, tienen afinidades con las mujeres, les interesan, tienen los mismos, los gustos de las mujeres. Entonces, todo ese sector, que la historiografía, que el feminismo, que todos los estudios reconocen como con la niñez, en este caso, no están en esa visión dicotómica de la realidad tradicional. Por eso también es necesario empezar a mirar de otra manera la vida, la experiencia, la realidad. A su vez, la presencia de varones y mujeres con roles asignados según el sexo u orientación sexual definen patrones estereotipados de comportamiento. Y esos patrones estereotipados de comportamiento, que tienen que ver con lo que pueden o no pueden hacer, los permisos que tienen o no tienen, las tareas que hacen o que no hacen, eso se transmite
a través de varias instituciones. Las instituciones más tradicionales, donde los niños, niñas, niñes desarrollan su vida, son, en primer lugar, la familia. Pero también hay otras instituciones que tienen sus propios discursos. La escuela, la salud, el centro de salud, el médico tiene su discurso, y la religión, que también es parte de la vida de muchos de los niños, niñas, niñes, y que tiene un discurso determinado y específico, y que también es parte de los estereotipos. ¿Mm? Si bien es cierto, la Iglesia Católica ha reconocido en este último tiempo algunas cuestiones que tienen que ver con el matrimonio igualitario, por ejemplo, sin embargo, hay otras cosas que todavía no están. Entonces, esos son discursos que en distintos momentos atraviesan a las niñeces y que juegan un rol muy importante en su vida. Y entonces pueden constituirse, puede ser que sí o no, pero pueden constituirse esos espacios como espacios de dominación, donde las mujeres y las niñas y las niñas estén en una situación de subordinación. ¿Mm? Eh, y por tanto de discriminación. Pero bueno, existen leyes, existe una normativa, existe un bagaje de normativa que nos ayuda a salir de esta situación. Por ejemplo, o que por lo menos eso es lo que tenemos a mano para intentar modificar algunas de estas estructuras. Específicamente, además de la Convención de los Derechos del Niño, tenemos la Ley 26.061, que en su artículo 28 plantea claramente la no discriminación, la igualitaria protección a los niños en sus particularidades. ¿Esto qué significa? ¿Que todos los niños son iguales? No, en sus particularidades. Las niñas, los niños, les niñes, a los que también hay que tener en cuenta. ¿Mm? Y que bueno, que ellos son sujetos de derecho y que en tantos sujetos de derecho que son, tienen, o sea, deben tener igual consideración y respeto, no importa cuál sea el sexo con el cual hayan nacido. ¿Mm? Entonces, en principio, esto, la no discriminación, es algo que está claramente en la ley. Sin embargo, este es uno de los criterios, uno de los principios que más vulnerados están. Y en el tema del género es de una vulneración muy fuerte. Ahora, ¿dónde nosotros pensamos esta vulneración de derechos? En primer lugar, la tenemos que asociar directamente a la familia. Directamente, porque es el primer espacio de socialización. Y la ley lo dice claramente. El respeto al pleno derecho, al desarrollo personal de sus derechos en el medio familiar. ¿Mm? En el medio familiar. Entonces, le cabe a la familia una responsabilidad de asegurar el pleno disfrute de sus derechos. No solo a la familia, también le cabe al Estado la responsabilidad de eso. Y respecto a la familia, nos parece importante ver que para que no se vulneren los derechos de los niños, niñas,
y niñas, también tenemos que entender desde el espacio donde estemos, desde el territorio donde trabajemos, que las familias se han modificado a lo largo del tiempo, han variado sustancialmente. Y que esto es algo importante de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces se producen discriminaciones también de acuerdo con la organización familiar. Entonces, tenemos nosotros familias biparentales, que son las familias tradicionales, diríamos, donde hay padre y madre biológico, pero también tenemos familias monoparentales, en la mayoría de los casos a cargo de las mujeres. Hay un porcentaje a cargo de varones, pero es mucho menor. La mayoría de los casos a cargo de mujeres. Y que hoy, mejor dicho, al 2017, la encuesta continua de hogares demuestra que constituyen el 10% de las familias en la Argentina. ¿Mm? Voy a volver sobre las familias monoparentales porque hay allí también unas situaciones que se pueden analizar. Están las familias homoparentales, unas familias sobre las cuales hay muchísimo prejuicio, pese a que existe la ley del matrimonio igualitario, y sin que sea matrimonio, pareciera que estuviera aceptado, ¿no es cierto?, la formación de parejas homosexuales. Sin embargo, no está tan aceptada la idea de una familia homoparental, ¿m? Integrado por dos personas del mismo sexo con hijos, hijas, hijes. Y muchas veces eso se ve en los niños en grado de discriminación, claramente. ¿Mm? Esto se ve. ¿Por qué? Porque cuesta legitimar esta situación. También están las familias ensambladas o compuestas. Esas son bastante, están como más aceptadas y son bastante comunes y tienen que ver con, bueno, ustedes lo sabrán porque seguramente en los espacios donde trabajan y en la vida cotidiana habrán visto, familias que se conforman de matrimonios de personas que han tenido otras parejas y que tienen, por ahí a veces tienen hijos que conviven en la misma casa y que muchas veces eso también genera problemáticas en torno a la discriminación, violencia. Todas esas situaciones son cuestiones que hay que pensarlas por lo menos. Después están eh, las familias adoptivas, las familias de acogida, que son esas familias que por ahí este, aceptan a niños, niñas, niñes, para luego, por un periodo de tiempo, temporalmente, para luego ubicarlas. Lo ideal, y esto por eso dije que el pleno desarrollo de los derechos del niño se tendría que dar en el medio familiar, lo ideal es que los niños, las niñeces, desarrollen sus derechos dentro del marco familiar. Pero a veces es necesario, por distintas situaciones, incluso de violencia intrafamiliar, retirar a las niñeces y bueno, mientras se resuelve, ubicarlas en familias de acogida y hay instituciones también o programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social donde se ubican las niñeces hasta resolver la cuestión. Y también están las familias extensas, familias que en las últimas décadas del siglo XX no eran tan comunes. Digo, cada persona que formaba su pareja
quería su casa con sus hijos, hijas, hijes, pero las diferentes situaciones y las vulnerabilidades económicas por las que se atraviesa han hecho que en muchos casos se conformen otra vez hogares extensos, familias extensas, donde conviven, por ejemplo, tíos, primos, abuelos, con las niñeces, una mamá sola o con pareja y sus niñes. O sea, una situación donde eh, hay una gran disparidad de personas en el entorno, que no es problema que haya disparidad, sino que probablemente también hay disparidad de criterios, también hay estereotipos que cruzan a las distintas personas. Y eso impacta, y de hecho, los mayores grados de violencia contra las niñeces vienen de ese entorno familiar. Claramente que acá también hay otras variables que se atraviesan, que tienen que ver, por ejemplo, con la pobreza, ¿no es cierto? O sea, no solamente tiene que ver con, está fuertemente anclado en la pobreza. Bueno, esto con respecto a estas las situaciones que podrían plantearse, el contexto dentro del cual pueden estar viviendo las niñeces. Ahora, hay otra cuestión que, además de la discriminación, o que asociada a la discriminación, es importante eh, resaltar, que me parece que tiene que ver, me parece, para mí es fundamental para evitar o para luchar contra la vulneración de derechos, y es el tema de la violencia. Eh, Hay que trabajar con la idea de que la violencia, es lo que yo pienso, ¿no? Que la violencia no es normal, que no es natural, que aun cuando vienen de los seres más queridos, ¿m? Que eso no, aun cuando es un hecho común, aun cuando es frecuente, mucho más frecuente de lo que uno quisiera, y no hace falta ver mucho para uno darse cuenta de que esto es lo que pasa en la realidad. Pero hay que desterrar, hay que trabajar con la idea de que la violencia no es normal, de que nosotros no nacemos violentas o violentos, sino que aprendemos a hacerlo. Nos construimos violentos o violentas. Por lo tanto, hay que trabajar para desnaturalizar eso y pensar que así como se construye, en algún punto se puede empezar a deconstruir. Seguramente más de uno estará pensando, bueno, ¿cómo deconstruimos una familia de violentos que a su vez a lo mejor vienen de infancias violentas? Es difícil, no es fácil. Esto requiere de mucho apoyo del Estado, requiere de una fuerte interpelación a la realidad. Pero podemos trabajar por lo menos con las infancias respecto de empezar a desnaturalizar esto. Nosotros no nacemos violentos o violentas, sino que nos construimos así. Y entonces esto no puede naturalizarse. ¿Mm? Visibilizar las violencias sería un buen comienzo. Es difícil, sobre todo con las infancias. ¿Por qué es difícil? Porque para visibilizarlas, lo primero que hay que hacer es nombrarlas. Y no siempre las infancias, las niñeces,
A veces no se animan a nombrarlas y otras veces las tienen tan naturalizadas que ni siquiera las pueden nombrar. Pero entonces, si no es desde la exposición, desde una conversación, podemos empezar a pensar en en otras cuestiones, por ejemplo, en algunas cuestiones que aparezcan como solapadas, ¿m? Que no estén tan presentes, pero que el ojo de una persona que está más o menos pensando en las cuestiones de género podría visibilizar en una niña, en un niño, en un niño, porque en esto no hay diferencias genéricas para la violencia contra las niñeces. Claramente les digo que contra las mujeres y, y los colectivos sexogenéricos o las niñas, siempre las violencias son mayores, porque hay distintos tipos de violencia. Pero que hay violencia contra los niños varones, también las hay. Entonces, tal vez eh, la conversación sería lo mejor, pero no siempre eso puede suceder, porque no siempre se dan cuenta de que están siendo violentados y mucho menos vulnerados en sus derechos. Eh, Sabemos que la ley 26.061 habla de eso, habla del respeto a su condición de sujeto de derecho, por lo tanto, y de la obligatoriedad de escucharlos. Ellos tienen el derecho a ser escuchados. Y si ellos no pueden expresarlo, nosotros tenemos la obligación de ver más allá de la expresión oral a través de otros índices que nos permitan llegar a definir cuáles son las situaciones por las que están atravesando eh, las infancias o los niños, niñas y niñas. Y entonces también la ley nos establece la necesidad de la comunicación de esa situación en el espacio que uno esté. El deber de comunicar. ¿El deber de comunicar qué? El deber de comunicar la vulneración de derechos a la que está siendo sometida las infancias. Pero a su vez el Estado debe tener instalados y en funcionamiento los organismos con programas de asistencia y con atención integral para trabajar sobre esto, porque eso también es importante, y es una obligación del Estado. Seguramente, si pudiéramos conversar, ustedes me dirían, bueno, pero eso es lo que dice la ley y no siempre se encuentran, porque esto pasa también con las adultas, con las mujeres vulneradas, eh, y no siempre se encuentra la respuesta que se espera en en los organismos públicos, pero es cierto eso también, y es cierto eh, que no siempre es factible revertir situaciones de este tipo con el acompañamiento que esto necesita. Pero bueno, también tenemos que pensar que existen otras, tal vez no tanto para resolver, pero sí para acompañar las redes del tejido comunitario que juegan un rol muy importante, aunque no parezca. Las redes han ayudado a visibilizar las violencias de las mujeres. Las redes de mujeres han ayudado a eso. Porque también está la idea de que yo no me puedo meter en lo que es la vida familiar porque es del ámbito de lo privado. Aunque yo vea una niña, bueno, lo más normal es que uno vea, lo que ve es el maltrato físico. A veces hay otros tipos de maltrato, hay otros tipos de violencia. Y,
y he escuchado, bueno, no puedo avanzar sobre esto porque esto es del ámbito de lo privado. No, esto no es más eso era una percepción, una idea que se tenía antes, hace mucho tiempo. Esto ya no es del ámbito de lo privado. ¿M? Esto ya no es del ámbito porque aquí se están vulnerando derechos. Entonces, justamente la ley por eso habla de la necesidad de comunicar. Y no hablo solamente de la escuela, ¿eh? Hablo de todos los espacios, desde una vecina, el centro de salud, la propia iglesia. Bueno, todos esos son espacios donde los niños pueden llegar a socializar y donde los adultos pueden llegar a ver esta situación. O sea que el tejido comunitario es muy importante también a la hora de trabajar en esto. ¿Y qué tipos de violencias hay? ¿Qué tipos de violencias? Hay muchas violencias, pero digamos, ¿cuáles son las violencias que uno puede pensar están registradas dentro de lo que es las infancias o las niñeces? Las más eh, visibles son las violencias físicas. ¿M? Entendiendo por la violencia física el golpe, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que más por ahí se visibiliza externamente? Pero hay muchas otras violencias que no se ven, pero que también están trabajando en estas infancias y que vulneran sus derechos. La infancia, la violencia emocional, por ejemplo, o psicológica, ¿no es cierto? Una violencia que basada muchas veces en burlas, en humillaciones, en insultos, en desvalorización de los roles que cada uno cumple, que cada niño, niña cumple, y donde hay también un fuerte componente de manipulación, y eso lo vamos a ver cuando analicemos la violencia sexual. Otra violencia que se ve también, lamentablemente, es la violencia sexual en niños, niñas y niñas. ¿Y qué es lo que se considera la violencia sexual? A veces una estimulación sexual a un agresor, conocido, desconocido, y otras veces eh, la gratificación de la persona, del adulto, a observar. No necesariamente uno tiene que pensar en la agresión, la violencia sexual como la agresión específica al cuerpo, pero puede ser este tipo de agresiones. ¿M? Este, Implica siempre una interacción que puede ser a partir de la observación del adulto o una interacción más directa, en el que el consentimiento no existe, es inexistente, no puede ser dado. ¿M? Y acá, en la violencia sexual, y muchas veces en estas violencias se manejan manipulaciones. O sea, que no es que tenemos eh, espacios cerrados de violencia sexual, violencia emocional o psicológica. No, están trabajando en conjunto. ¿Eh? Hay un alto componente de manipulación psicológica en estos adultos que cometen esto, que vulneran estos derechos de los niños. ¿M? Y a veces también involucra violencia física. Y acá es donde, y esto en general son varones
mayores, adultos, ¿m? Y muchas veces muy cercanos a la familia o integrantes de la familia. Y acá es donde juega el rol o donde nosotros podemos articular con esto que yo mencionaba al principio, que tenía que ver con los tipos de familias. ¿M? Estas familias extendidas, donde hay varios integrantes, o parejas de la mamá, por ejemplo. Bueno, esto puede jugar, y es mucho lo que se da en el ámbito intrafamiliar. Estadísticamente es así. Los abusos, en la mayoría de los casos de las niñeces, de las infancias, se dan en el ámbito intrafamiliar. Y en la mayoría de los casos son varones los que los cometen. Hay casos de mujeres, también hay casos de mujeres. Y hay casos que lo hacen en pareja, pero mayoritariamente son varones. ¿Por qué? Porque toman a las infancias como objeto de dominación y de posesión, no como un sujeto de derecho. ¿Mm? Pero además de esta violencia sexual, también está la otra, y esto me va a permitir articular con la última violencia de la que voy a hablar, que es la violencia sexual correctiva. Es esa que se quiere corregir les niñes. Bueno, si él es varón, si nació varón, tiene que ser varón. Entonces, eh, no puede tener interés en una persona de su mismo sexo. Hay que corregir esto. Y en esto opera mucho el discurso religioso. Muchísimo opera el discurso religioso. ¿Mm? Esto es lo que se conoce desde los estudios como una violencia sexual correctiva. Se busca la corrección. ¿Qué quiere decir la corrección? La corrección quiere decir eh, instalarse dentro de la norma socialmente aceptada. ¿Mm? Incorporar a las infancias y a las niñeces dentro de la norma social aceptada. Por eso hablan de corregir, correctiva. Y esto es una manifestación extrema del prejuicio contra la diversidad sexual y de género. Es una manifestación extrema. ¿Y por qué digo que esto se relaciona con lo que voy a mencionar ahora? Porque tiene que ver con otro tipo de violencia, que es la denominada violencia de género. Yo les puedo decir que violencia de género son contra todos. Hay violencia, la violencia de género es contra las niñas, también contra los niños, aunque son menos los casos, pero en los casos de abuso, por ejemplo, o en las familias, bueno, por ejemplo, hay violencias en las familias que son monoparentales cuando la mamá tiene que salir a trabajar y la niña tiene que cumplir un rol que no le corresponde, que es que tiene que cuidar a sus hermanitos y por lo general, bueno, como ella tiene que cuidar a sus hermanitos, no va a la escuela, pero su hermano sí va, bueno, y ahí están también varias formas de violencia que son de género, que son de género. Pero eh, hay una violencia de género muy específica que es la violencia que tiene que ver con la identidad del género, que es esto de lo que más o menos venimos hablando. La violencia que tiene que ver con la identidad de género, con cómo se identifica un niño o una niña eh, sexualmente, cómo se identifica, porque desde el punto de vista de su biología
ya lo hemos dicho, puede nacer con un sexo, pero desde el punto de vista de su sexualidad, sentirse o percibirse, identificarse con el otro sexo. Entonces, eso genera enormes problemas y enormes vulneraciones. ¿M? Y las escuelas son espacios, espacios donde hay muchas acciones de violencia y discriminación en este sentido, que pueden incluso definir la deserción escolar, el bajo rendimiento, dificultades en la socialización. Yo les quería leer un pequeño, es muy pequeño, em, ejemplo de un chico, de lo que sufría él en la escuela, un niño, un varón, y decía, en el colegio ser gay es un problema. No se esperan en los baños para insultarnos y en ocasiones nos golpean por ser no iguales. Lo mejor es que nadie se dé cuenta de esto para evitar problemas. Y esto es lo que genera estas situaciones de no aceptación, de discriminación, generan estas cuestiones de represión de infancias con gran represión que después quieren olvidar porque no han podido libremente indicar cuáles son sus deseos, sus inclinaciones, eh, su, sus afinidades. Y bueno, es que cada uno de esos niños que acompañan a este también vienen de otros hogares, con otros criterios, o sea que es muy difícil. Hay que trabajar con la comunidad educativa y en lo posible con una red comunitaria un poco más amplia. Quiero agregar que los niños tienen, eso también es una ley, ¿m? La ley 26.743, que es la ley de identidad de género. Los niños tienen derecho a decidir su identidad de género. Y eso también es un derecho vulnerado cuando se lo tapa, cuando se lo reprime. Dice en su artículo quinto, personas menores de edad. Con relación a las personas menores de 18 años, la solicitud del trámite, es decir, el cambio de nombre, ¿no? Y el registro del cambio de nombre, deberá ser efectuada a través de sus representantes legales y con expresa conformidad del menor, teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño o la niña, de acuerdo a lo estipulado en la Convención de los Derechos del Niño y en la Ley 26.061. Este es otro derecho que suele estar muy vulnerado. Lo que pasa es que como está bastante más invisibilizado, es por eso que no se ve tanto, pero no significa que no exista. Significa que no se visibiliza, no que no exista. ¿Qué cosas se pueden hacer para ir cerrando en cuestiones que tienen que ver con el género y las niñeces o las infancias? En primer lugar, es importante no generar juicios de valor estereotipados respecto a roles de varones y mujeres, y mucho menos atentar contra aquellos que, con dichos, ¿no es cierto?, contra la diversidad sexual. Eso es fundamental trabajar validando nuevos roles dentro de la familia, dentro de los espacios donde los niños socializan, trabajar nuevos roles. Eso es fundamental. Después, también es importante
en esa generación de resignificación de roles, ir desterrando prejuicios o imaginarios colectivos, ¿m? Que están muy asociados a los roles y a los estereotipos. Ir trabajándolos de a poco. Utilizar como medio fundamental la comunicación, pero también entender que la comunicación no necesariamente es, o no solamente es la conversación, sino que también puede ser una forma de comunicar el cuerpo y eh, mm, algunos otros criterios que puedan aparecer, ¿no? Pero el cuerpo, las actitudes, los comportamientos son también formas de comunicar. Entonces es también muy importante eso. Y además, este, cualquier proceso que haya que hacer de acompañamiento y de orientación deben estar asentados o basados en esto de la norma que establece la igualdad, de los principios de igualdad, los principios de libertad, los principios de no discriminación, siempre debe estar presente eso. Eh, bueno, esto eh, yo lo había pensado, esta conversación, como para cerrarla, como esto es un módulo más amplio y ustedes van a ver después específicamente cuáles son las políticas públicas en este sentido. Yo he mencionado solamente normas. eh, bueno, normas que definen políticas públicas. Ustedes seguramente van a ver luego cuáles han sido esas políticas públicas y realmente si eso en el territorio uno lo ve que se cumple o que no se cumple. Eh, yo lo que había pensado era algunas preguntas, dos cuestiones fundamentales para que ustedes en su cabeza repiensen la función, el lugar del género en la cotidianeidad de lo que les toca trabajar. Y la primera cuestión que se me ocurrió fue si nosotros identificamos las brechas de género existentes en la vida de las niñas, niños y niñas. Y entonces, si podemos identificar eso, si los vemos, si los registramos en nuestra cabeza, y asociarlos a esto que veníamos hablando, de los roles, de las responsabilidades, de las necesidades, de las oportunidades específicas de niñas, niños, niñes. Por supuesto, atravesadas por otras cuestiones, sin olvidar que esas necesidades, que esas oportunidades están atravesadas por otras variables, que puede ser la pobreza, que puede ser la etnia, la cultura, porque cada sociedad desarrolla esto dentro de su contexto, ¿no es cierto? Sociohistórico, económico, político, etcétera. Entonces, sin olvidar eso, pensar si logramos detectar esas brechas cuando trabajamos o en el contacto que tuviéramos con las niñeces. Y por otro lado, preguntarnos qué acciones desde lo cotidiano, desde lo que tenemos a mano, podríamos promover para reducir, solamente reducir las desigualdades y las discriminaciones de género que vulneran derechos. ¿Qué acciones que podríamos nosotros promover en esa cuestión? ¿Qué modos de intervención
podríamos tener para lograr reducir esas desigualdades y discriminaciones. Y cerrar solamente con un parrafito. Desde una perspectiva de derechos, si no se erradican las desigualdades de género y se promueve la igualdad y la no discriminación, la efectivización de los derechos humanos y el desarrollo humano no serán completos. La discriminación y la desigualdad empiezan en las infancias, lo que resta oportunidades para el desarrollo posterior. Muchas gracias.